Bendiciones. El refrigerio espiritual del día de hoy nos habla de la humildad y nos habla de la humildad como una virtud esencial en la vida espiritual, en la vida del creyente. La Biblia nos presenta la humildad como una actitud del corazón, de ese corazón que reconoce la dependencia de Dios y que trata a los demás con respeto y servicio. La humildad que le agrada a Dios, podemos mirar esa que nos habla en Proverbio 22:4, cuando dice riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la Biblia nos está enseñando a nosotros ahí que Dios bendice al humilde, mas sin embargo se opone al orgulloso. Y el mejor ejemplo de humildad que podemos encontrar en la Biblia lo encontramos en Mateo 11:29, donde nos dice que Jesús es ese ejemplo, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en Filipenses 2:5 al 8, que después usted lo lea y describe cómo Cristo se humilló tomando forma de siervo. Y por eso nosotros miramos que la humildad bíblica no es una debilidad, sino es una disposición a servir. Y la humildad en la relación también es importante. La humildad en las relaciones, nos dice ahí en Filipenses 2:3, que nada lo hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y hay muchos versículos aquí en la Biblia que nos hablan de la humildad. La humildad conduce a la exaltación, dice en Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En Pedro, primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí nosotros estamos mirando cómo la Biblia nos anima y nos enseña el camino hacia la verdadera grandeza que es la humildad. Esa humildad que habla la Biblia. Y te voy a decir lo que es la humildad según la Biblia, pero primero déjame decir lo que no es. Por ejemplo, cuando hay gente que piensa que no vale nada, ay no, yo no valgo nada, está creyendo de que lo dice porque es humilde para exaltar al otro, pero no se trata de eso. Tú tienes un valor porque dice la palabra de Dios que Dios no creó, a imagen y semejanza suya no creó. Pues no podemos ahora nosotros venir a decir que no tenemos valor. No puedes decir que tú no vales nada pensando que eso te hace humilde. Negar tus capacidades, tu talento, tus dones que Dios te dio, tus habilidades, eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer que todo lo que tú tienes, tu talento, tus dones, lo que tú vales, proviene de Dios. Eso es humildad. Depender de Dios, dependencia de Dios, servir a los demás con un corazón sincero, no buscando la gloria personal. Ahí nos enseña que esa es la humildad, la verdadera humildad. Y te voy a decir también la diferencia entre el mundo secular, fuera del ámbito religioso, que también valora la humildad, pero lo entiende desde una perspectiva más psicológica, más ética, más social, más que espiritual, ¿verdad? Y aquí lo vamos a mirar. Algunos psicólogos definen la humildad
como tener una visión realista de uno mismo, como ni inflada ni degradada, ¿verdad? Una opinión realista, reconocer los límites y los errores, estar abierto a aprender, no sentirse superior a los demás. Investigadores también, ¿verdad? Han estudiado la humildad como una fortaleza emocional asociada con mejorar la salud mental, mejorar las relaciones, mayormente la capacidad de perdonar. Y en este enfoque nosotros podemos mirar que la humildad es una fortaleza psicológica, no una debilidad. Si lo miramos, ¿verdad? Desde ese enfoque también psicológico, como lo estamos mirando ahí. Y hay mucho más ahí, pero tú sabes que tenemos el tiempo corto, pero quiero hacer énfasis en la diferencia de la humildad en la parte secular como en la parte espiritual, basada en la relación con Dios, ¿verdad? Diríamos la humildad bíblica, basada en la relación con Dios, reconoce que todo proviene de Dios, que todo depende de Dios, en lugar de confiar solo en sí mismo. Busca servir antes de ser servido, como dijimos, ¿verdad? El ejemplo de Jesús. No busca la gloria personal, se somete a la voluntad de Dios. El ejemplo que dimos ahí en Filipenses 3:2, estimando cada uno a los demás superiores a sí mismo. Y el ejemplo de Jesús, sean manso, soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Nos dice. Entonces, nosotros miramos ahí. En la Biblia, la humildad es principalmente vertical, ¿verdad? Tú entre Dios y tú, ¿verdad? Vertical hacia Dios. Y luego es horizontal hacia los demás. Y la humildad secular está basada en autoconocimiento y en la convicción social. Tiene una visión realista de sus capacidades, de lo que tú puedes hacer y reconoce tus errores y tu límite. Y está dispuesta, ¿verdad? Tú conoces tus errores y tu límite y tú estás dispuesto a aprender. Y ahí también nos enseña, igual que en la espiritual, a respetar a los demás. Y no presume ni se cree superior, ¿verdad? Que esa parte también la valora. Y los investigadores en la psicología moderna la describen como una fortaleza de carácter. Un ejemplo, estudios psicológicos han estado de acuerdo principalmente en esa diferencia clave que hay. La humildad bíblica y la humildad secular. Mirándolo nosotros desde ese punto de vista. La, la humildad bíblica es dependencia de Dios. La humildad secular es en el conocimiento y su fundamento en sí mismo, ¿verdad? Y la bíblica está en su fundamento en la fe. Los otros, la secular es el fundamento en la psicología. En la bíblica busca agradar a Dios. En la secular busca las relaciones saludables. En la bíblica es la exaltación que viene de Dios. En la secular, el crecimiento viene del esfuerzo personal, de lo que hace, con lo que tú puedes hacer. Y tienen un punto en común, si podríamos decir así. Ambas coinciden en que el orgullo excesivo daña relaciones y también admitir errores es señal de madurez y servir y escuchar mejora la convivencia. En eso consiste. Entonces, ahora yo te voy a hacer una cuanta pregunta. Tú sabes que el estudio de nosotros de la Biblia es práctico, así es que lo hacemos para poder vivirlo, la Biblia
en nuestras vidas, lo que nos dice el Señor. Ahora te voy a dejar con esta cuanta preguntita para que tú te des cuenta si eres humilde o orgulloso. Dios le agrada el humilde y no le agrada el orgulloso. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros descubrimos si somos humildes o orgullosos. Vamos a hacer nuestra pregunta de autoexamen para cada uno de nosotros. Pregunta para autoexaminarnos. Pregúntese, ¿cómo reacciono yo cuando me corrigen? ¿Me enojo? ¿Me pongo yo a la defensiva o escucho y después reflexiono sobre lo que me están diciendo? ¿Reconozco yo fácilmente mis errores? ¿Pido yo perdón cuando necesito pedir perdón o me hago que no he ofendido a nadie? Me alegro sinceramente cuando a otro le va mejor que a mí. Busco yo servir aunque nadie me esté reconociendo. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Busco yo servir aunque nadie me reconozca, aunque nadie me dé la gracia, aunque nadie lo vea. ¿Dependo yo de Dios en mis oraciones o confío yo principalmente en mis propias fuerzas? Porque usted sabe que a veces estamos orando y orando y lo vamos a hacer nosotros y muchas veces lo hacemos y después venimos ante Dios que se alinea a nuestros planes. Señor, hice esto, ayúdame en esto. No venimos primero muchas veces creyendo, confiando en Dios, sino muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza. Vamos a ser realistas. ¿Dependo de Dios en oración o confío principalmente en mis propias fuerzas? Cuando tengo éxito, ¿doy gracias a Dios o me atribuyo todo el mérito a mí mismo por mi esfuerzo, por lo que yo hice? Gracias, Señor, pero tú sabes que tuve que... ¿Escucho yo más de lo que hablo? Y recuerde que Dios nos dio dos oídos y una boca. ¿Escucho más de lo que hablo? Trato a todo con el mismo respeto, incluso si no pueden aportar nada, como a veces no lo queremos escuchar cuando dicen, no, porque ese no va a decir nada contributivo, ¿verdad? Nada que aporte. Preguntémonos, ¿trato a todo con el mismo respeto, incluso si no pueden aportar nada? Si no pueden aportarme nada. Esos principios bíblicos son clave para nosotros descubrir si estamos siendo humilde o soberbio. Miqueas 6:8 resume bien la actitud humilde y humillarte ante tu Dios, dice, y Filipenses 2:3 enseña a considerar a los demás como superiores a uno mismo. Y eso es una señal clara. La humildad es una señal clara de que tenemos madurez espiritual. Una señal clara de humildad es estar dispuesto a aprender, a cambiar y a recibir y a servir sin buscar reconocimiento. Y cuando nosotros no hacemos ese autoexamen, lo que sabemos que no tenemos, se lo pedimos al Señor. Y lo que sabemos que tenemos, que no le agrada a Dios, entonces lo llevamos a Él para que nos lo quite. Y lo que sabemos que tenemos que le agrada a Dios, oramos para que el Señor haga que dé fruto. Todo eso al 100 por 1. Se lo pedimos al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén.